En Colombia, de acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, desde el inicio del conflicto armado ha habido más de 9 millones de víctimas. Pese a la inmensidad del dolor, muchas de ellas no han tenido tiempo para la tristeza. Detrás de las cifras y los discursos hay millones de rostros, memorias y territorios marcados por la violencia. Este documental recorre los orígenes del conflicto armado colombiano, su permanencia y la lucha de las víctimas por recuperar su dignidad en el marco de la Ley 1448 de 2011. La nueva organización violenta del territorio se impuso desde la llegada de los españoles. Allí nació una estructura desigual de propiedad de la tierra, los grandes latifundios, con poco uso de mano de obra, y los pequeños minifundios, trabajados intensamente por familias campesinas. Esta desigualdad generó un constante excedente de población rural. Muchos migraron a las ciudades, otros se lanzaron a colonizar las llamadas zonas de frontera, en busca de tierra, independencia y un futuro mejor. Así comenzó un largo proceso de expansión territorial, primero hacia los márgenes cercanos, como las llanuras del Caribe y los piedemontes andinos, y más tarde hacia los márgenes lejanos, como los bosques del Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía. Cada territorio se convirtió en un cementerio de sueños, donde la esperanza de una vida digna chocaba con la realidad del abandono y el abuso. Estas zonas de frontera comparten una cultura propia, de lucha, ingenio y movilidad social, pero también de fragilidad, engaño y violencia. Allí, la ausencia del Estado no significa solo falta de escuelas o carreteras, sino un vacío de justicia, donde las reglas no son claras y los contratos no se cumplen. En este contexto surgieron formas privadas de imponer orden, desde grupos paramilitares y redes de poder local hasta guerrillas y autodefensas. Así, el conflicto armado encontró terreno fértil en estas regiones, alimentado por la disputa por la tierra, el control del territorio y la falta de garantías para los más débiles. En las zonas de colonización, los derechos de propiedad y con ellos el orden social están en construcción o en disputa. Y aunque algunos logran salir adelante, muchos más siguen atrapados en un ciclo que combina esperanza, despojo y resistencia. A lo largo del siglo XX, Colombia fue escenario de múltiples violencias superpuestas. Primero, la disputa entre liberales y conservadores derivó en guerras partidistas que, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se trasladaron del centro político a las zonas campesinas. En los márgenes rurales surgieron las primeras guerrillas liberales, pero con el tiempo la lucha cambió de rostro. Las FARC nacieron en antiguos grupos de autodefensa campesina, que aliados con el Partido Comunista se transformaron en un ejército revolucionario con vocación socialista. A ellas se sumaron otras guerrillas, el ELN, inspirado en la Revolución Cubana, el EPL, de línea maoísta, y el M-19, más urbano y populista, que terminó negociando su desmovilización. En respuesta, emergieron las autodefensas o paramilitares, grupos armados que bajo el pretexto de combatir a la guerrilla actuaron muchas veces en alianza con actores estatales y al servicio de intereses privados, sobre todo ligados al narcotráfico y al control territorial. El conflicto colombiano se fue poblando de múltiples actores armados, todos actuando en un escenario donde el Estado era débil o ausente, y donde la violencia se convirtió en herramienta de poder. Por lo que, desde mediados del siglo XX, la violencia ha sido parte de la historia nacional. Como explica el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Basta Ya, capítulo 2, el conflicto armado colombiano no fue espontáneo, sino que tiene múltiples causas históricas y estructurales. Se originó en profundas desigualdades sociales, exclusión política y una histórica concentración de la tierra. Campesinos pobres, sin acceso a justicia, fueron los primeros en alzarse en armas. La guerra no comenzó en los centros del poder, sino en la periferia, allí donde la ausencia del Estado dejó el campo libre a la lucha armada. El informe El conflicto callejón con salida lo explica con claridad. En zonas de frontera, la falta de Estado y de justicia promovió la aparición de grupos armados ilegales, guerrillas, paramilitares o mafias,
que ofrecían protección a cambio de obediencia o despojo. El Estado, en lugar de abrir canales de participación, optó por la militarización. Esta elección, como señala este mismo informe, dejó sin opciones a quienes buscaban transformar la realidad por vías democráticas. La guerra se complejizó con el paso de los años. Los actores armados diversificaron sus fuentes de financiación, mientras las víctimas aumentaban. Las guerrillas encontraron financiación en el secuestro, la extorsión y los cultivos ilícitos. En respuesta, surgieron los grupos paramilitares, muchas veces con apoyo de sectores del Estado y de élites económicas. El narcotráfico se volvió el combustible de la guerra. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el control de territorio, que no solo tiene valor económico, sino simbólico, cultural y político, y los recursos, llevó a una violencia cada vez más brutal, y en medio de todo, las víctimas, civiles inocentes, desplazados, desaparecidos, mujeres violentadas, entre otros, la falta de presencia efectiva del Estado, la impunidad y la ausencia de justicia alimentaron la continuidad del conflicto. No hubo tiempo para la tristeza es mucho más que una frase. Es el relato de una realidad. Sobrevivir no dio tregua para llorar. El documental del Centro Nacional de Memoria Histórica, con ese mismo nombre, nos recuerda que la guerra no es solo un evento político, sino una tragedia humana. Las víctimas han cargado con el peso de la violencia. Sus voces nos muestran lo que los datos no revelan: el dolor de perder la tierra, la familia y la identidad. Este dolor es también resistencia, es memoria y exige reparación. Las víctimas levantaron su voz, se organizaron y exigieron verdad y justicia. Las víctimas se convirtieron en actores políticos. Ya no eran solo receptoras del daño, sino agentes de cambio y memoria. La verdad, el relato, el testimonio se transformó en una forma de resistencia. En 2011, Colombia dio un paso importante con la Ley 448, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley reconoce oficialmente al Estado como responsable por acción u omisión en las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado y busca reparar integralmente a las víctimas, incluyendo indemnización, atención psicosocial y memoria histórica. Busca la restitución de tierras, devolver predios a campesinos desplazados y despojados, muchos de ellos víctimas de paramilitares, guerrillas o terceros interesados en el control del territorio, todo esto sin perder de vista la no repetición. La Ley 1448 representa un cambio de paradigma, de ver a las víctimas como daños colaterales a considerarlas el eje de la reconstrucción de la paz y la reparación del tejido social. Esta ley prometió verdad, reparación y no repetición. Es importante mencionar que el posconflicto no es simplemente el silencio de los fusiles, es garantizar que las víctimas puedan reclamar tierras sin ser amenazadas, participar políticamente sin ser asesinadas y reconstruir su vida sin miedo. Pero ¿puede una ley reparar lo irreparable? ¿Puede una ley sanar heridas tan profundas? Como señala el artículo de Angélica Redberg, la construcción de paz enfrenta un dilema fundamental. ¿Debe limitarse a reparar los daños inmediatos del conflicto o debe abordar las causas estructurales que lo originaron? La Ley 1448 intentó encontrar un punto intermedio, combinando medidas concretas de reparación con transformaciones sociales más profundas. A pesar de los esfuerzos, el proceso de restitución ha enfrentado enormes desafíos, como la resistencia de grupos armados, la lentitud burocrática y la falta de seguridad para los reclamantes. La Ley 1448 priorizó la reparación administrativa, pero muchas víctimas siguen exigiendo verdad y justicia penal para los responsables. Como analiza Redberg, aquí surge otra tensión. ¿Es mejor otorgar amnistías para facilitar la reintegración? ¿O es mejor perseguir judicialmente todos los crímenes para lograr una paz duradera? Construir paz no es solo firmar acuerdos. ¿Cómo se repara lo simbólico? ¿Cómo garantizar la seguridad en los territorios restituidos? ¿Cómo integrar a quienes antes fueron combatientes o víctimas en condiciones de desigualdad?
La paz requiere justicia, pero también confianza, y esa confianza aún está en construcción. La Ley 1448 fue un paso, pero el camino es largo. El conflicto dejó heridas profundas y como vimos en No hubo tiempo para la tristeza, la memoria es clave para no repetir la historia. La memoria es más que recordar, es resistir al olvido. La lucha de las víctimas por justicia y por tierra es una lucha por dignidad. La paz no es solo el silencio de las armas, sino la transformación de las condiciones que generaron la guerra. Mientras persista la desigualdad, la exclusión y la impunidad, el conflicto será latente. Por eso, la historia de Colombia no puede seguir escrita a espaldas de las víctimas. La verdad, la reparación, la restitución no son favores, son derechos. Y hoy el reto es garantizar que la paz no sea solo un papel, sino una realidad para quienes perdieron todo. Y aunque muchas veces no hubo tiempo para la tristeza, sí hay tiempo para la justicia y la dignidad.